Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinemas. Se estrenó en los cines La Hora de la Desaparición y en este video quiero compartir con ustedes qué me ha parecido esta película de terror psicológico y sobrenatural dirigida por Zack Cregger. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas, y si no se han suscrito al canal háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, Zack Cregger, tal vez ustedes muchos no lo tengan, pero es el responsable de películas como Barbarian, un peliculón absoluto que les recomiendo ampliamente. Este año también presentó Compañera Perfecta, que era una chica que resultaba ser un robot y que su novio nunca se había dado cuenta, al menos hasta que empiezan la relación. Una película que estuvo en la tapa de algunos portales, pero terminó pasando sin pena ni gloria, aunque Barbarian es un film que realmente ha marcado la carrera de este director y el género del terror es, me parece, lo que le calza al dedal. Y es un poco lo que nos presenta en esta película protagonizada por Julia Garner, por Josh Brolin y por Benedict Wong. Actorazos, todos ellos, eh, con una premisa muy interesante que tiene sus raíces en una leyenda urbana de los niños que desaparecen en el medio de la noche y de los que no se tiene ningún tipo de registro a partir de esa desaparición. La película obviamente no es que está basada en hechos reales, pero sí toma algunos elementos de estas leyendas urbanas y construye un film que tiene una piedra fundamental del cine del terror, que es la brujería, que son las brujas. Pero no las brujas de los cuentos de hadas, las brujas, las que meten miedos, ¿no? Como la película The Witch, la bruja, de ese estilo, con esa estirpe, ayornada a nuestros tiempos, en este caso, y que como dice el título de la película, nos está presentando una historia de 17 niños que desaparecen a las 2:17 de la madrugada. Todo esto es acompañado por una voz en off en la introducción de la película, de un niño que nos va contando qué es lo que pasó. De estos chicos que formaban parte de un curso en el colegio, que eran 18, de los cuales desaparecen 17, se levantan de sus camas y se van en el medio de la noche hacia la oscuridad y nadie volvió a saber de ellos. Con una particularidad, no pasa desapercibido el escape de los niños. Las casas tienen alarmas, hay cámaras de seguridad, se puede ver que se van corriendo como si quisieran volar, ¿no? Como extendiendo los brazos. Algo estéticamente que marca un poco el estilo de la película. Porque el tema de la brujería ha sido abordado de muchas formas y Krieger en este film lo desarrolla por momentos de forma diabólica y escalofriante, y a mí me encantó. Me encantó. La premisa de la película es esta: un pueblo que se ve sacudido por la desaparición de estos chicos. ¿Hay particularidades en lo que tiene que ver con la desaparición de estos niños? Sí. De los 18 niños que forman parte de un curso, hay 17 que han desaparecido y Alex es el único que se ha presentado a clase al otro día después de la desaparición. ¿Por qué Alex sí y el resto no? Son varias de las preguntas que la película empieza a plantear a medida que se va desarrollando. Padres desesperados, que no saben dónde están sus hijos, la profesora apuntada, que es Justine, el personaje de Julia Garner, si es que ella tiene algo que ver, por qué pasó en el curso de ella, por qué desaparecieron todos y uno no. Y a partir de ahí la película empieza a contar historias en forma independiente de determinados personajes. Tenemos parte de la historia de Justine y su relación con Paul, que es un policía del pueblo, y cómo ella padece ser apuntada por el pueblo como la responsable de la desaparición de todos estos chicos, ¿no? Pintadas en su auto, siempre señalada con el dedo, se acuesta con este policía que es un poco el amante que tiene ella, pero que a su vez este policía está casado y aparece su esposa también acosándola y señalándola. Digamos, una vida muy perturbada de Justine, una profesora que quiere tener contacto con Alex, quiere tratar de saber por qué él sí volvió y el resto no. ¿Tiene algo que ver Alex con respecto a la desaparición de estos chicos? Las autoridades no quieren saber nada con eso, ya tiene un prontuario con algunas polémicas, con querer involucrarse mucho en los niños, cuando el reglamento escolar dice que solo tiene que ser profesora, que para eso hay otros profesionales que se pueden ocupar de los problemas personales de los chicos. Nos van un poco desarrollando en forma independiente cada uno de los personajes, ¿no? Con el nombre del personaje. La película muestra el nombre y tenemos como mini historias, todas relacionadas dentro de lo que es la desaparición de estos chicos, y vamos conociendo un poco más en profundidad estas personas.
la historia de Paul, el policía, la historia de Archer, que es el personaje de Josh Brolin, que es un padre que ha perdido a uno de sus hijos, que es un arquitecto, que tiene la cabeza en otro lado, que está depresivo, que está tratando de investigar y de atar cabos para ver qué pasó con su hijo. Una pequeña historia de Marcus, que es el director del colegio, de James, que es un drogadicto, ¿no? Y todas estas historias se van conectando con la casa de Alex, con quienes viven en la casa de Alex, que son sus padres. Y acá es donde la película magistralmente, porque en todo momento mantiene un halo de misterio. El espectador siente que la película va avanzando, pero nunca nos van contando qué es lo que está pasando. Nos van sembrando dudas con respecto a qué es lo que ocurre, ¿no? Cámaras de video que repiten el escape de los niños con esta pose de salir corriendo con los brazos extendidos, como queriendo agitar los brazos para volar, que es verdaderamente escalofriante como está mostrado en el film. Y en este contexto, bueno, se nos presenta un personaje llamado Gladys. Y cuando aparece Gladys, me parece que empezamos a entender, o por lo menos eso me pasó a mí, qué es lo que está ocurriendo en la película. Acá es donde entra el tema de la brujería. Y Gladys representa lo que es una bruja, lo que es una hechicera de las películas que más miedo nos pueden llegar a dar. No es una película que ustedes vayan a sobresaltarse o que vayan a tener pesadillas, ni mucho menos. Estamos hablando de terror psicológico sobrenatural, pero contado de una forma interesantísima, con muchos elementos de los relatos clásicos de las brujas. Gladys se presenta como una anciana muy particular. Enseguida nos damos cuenta que está usando una peluca, lo cual denota que es calva, otra característica de muchas de las hechiceras antiguas, ¿no? Que son feas, que son calvas, ¿no? Que son muy antiguas, que son mujeres que han vivido muchos siglos. Y si bien la vemos con la película se preocupa de mostrarnos que en realidad no tiene pelo, que es una característica también típica de este tipo de personajes, al menos estéticamente. Es muy egocéntrica, se viste con colores muy vivos y empezamos a entender un poco qué es lo que está pasando a través de Gladys y cómo Gladys va afectando a todas estas personas, a Justine, a Archer, a Paul, a Marcus, a James, ¿no? De distintas formas. Hay cosas que la película al principio no nos lo explica, como por ejemplo los padres de Alex, que parecen estar en trance en su casa, como si fuesen zombies, ¿no? Pero empezamos a ver ¿cuál es la participación de Gladys? ¿Cómo llega a la casa? Cuando conocemos la historia de Alex, entendemos que es una tía de él que tiene su propia habitación en su casa, que está enferma, que cuando él abre un poquito la puerta ve que hay una especie de arbolito, ¿no? Como si fuese un bonsai, ¿no? Con ramas, como si fuesen rosas, con púas. Es muy interesante esto que muestran del árbol con púas, porque esas ramas son las que Gladys utiliza para poder ejercer su brujería. Son como varitas mágicas, donde hay elementos clásicos de la brujería, que son, por ejemplo, la sangre o conseguir un elemento de la persona a la que vos querés hechizar. Y esto es un poco lo que la película va mostrando. Ahora, es increíble cómo el director nos muestra la forma en que la brujería afecta a las víctimas de Gladys, ¿no? Cómo estas personas son automáticamente manipuladas por Gladys. El título de la película en inglés es Weapon, que es arma. Y son armas. Ella puede robarles la voluntad a estas personas, las transforma casi en zombies, ¿no? Pero no el zombie clásico, sino personas que obedecen absolutamente todas sus órdenes, de formas diabólicas, con mucha furia, con mucha fuerza primitiva. Esto es lo que ella logra de una manera muy simple, muy colorida. No busquen una hechicera típica en las sombras, con los ojos rojos que se le encienden. Ella aparece con su peluquita, con su vestidito de color, con su valija, agarra un bol con agua, agarra la varita mágica, se corta, pone un elemento que generalmente es un mechón de pelo de la persona a la que ella quiere embrujar, y a partir de ahí, rompiendo la varita mágica, esa persona empieza a querer volar, sale corriendo y extiende los brazos y uno la ve de lejos venir y es verdaderamente escalofriante como lo muestran. Esa es la forma en que ella logra poseer a sus víctimas y poder hacer que, bueno, aquellos que están haciendo demasiadas preguntas de lo que ella está haciendo en esa casa, está claro que la desaparición de los chicos tiene que ver con ella, y todos los cabos que los distintos personajes van atando terminan llegando a ella. Fundamentalmente el personaje de Justine y de Archer, porque Archer está desesperado por encontrar a su hijo, y Justine está tratando de encontrar respuestas de qué pasó con su curso, qué pasó con los chicos.
Me sorprendió muchísimo lo de la bruja, una caracterización verdaderamente genial. Genial porque transmite todo lo que una bruja, todo lo que una bruja tiene que mostrar. A mí por momentos me hizo acordar a la bruja que había caracterizado a Angélica Houston. ¿Se acuerdan de esa película de los 80 que tuvo una remake hace poco que se llamaba Brujas? Bueno, me hizo acordar mucho a eso en cuanto a la estética. Hay elementos de las brujas clásicas, ¿no? El hecho de que ella no pueda tocar el agua, porque sabemos que en muchas de las mitologías el agua le quita los poderes a la bruja. Y de hecho en algunos relatos hasta el agua es mortal para determinadas brujas. Y el hecho de que también parte del hechizo que ella hace para poder poseer a una de las personas se rompa con el agua. Es muy interesante cómo maneja el tema de estas varitas, ¿no? Y la participación que tiene Alex y cómo hay también círculos de sal, otro elemento clásico de la brujería. Es curioso lo de este film porque es un film muy siniestro, muy siniestro. Es terror psicológico porque en realidad gran parte de la película estamos tratando de averiguar a través de los personajes qué pasó con estos chicos, ¿no? El personaje de Gladys, una vez que aparece, me parece que nos empieza ya a redireccionar hacia dónde puede ir la cosa. Pero no nos develan nada hasta prácticamente el final. Sí nos van dando algunas pistas. Porque Gladys rápidamente se presenta como alguien que no es un ser humano común, ¿no? Y hay cositas que ella hace, ¿no? Presten mucha atención en la escena de Marcus, el director del colegio, con su pareja, cuando ella lo hechiza, cuando ella lo visita en su casa y lo hechiza, efectos prácticos. No se necesita CGI para esto. La película tiene efectos prácticos. Son estos films, como yo suelo decir, que están hechos, no sé si con 2 mangos con 50, porque hay actores también de renombre, pero la verdad es que no se necesitan grandes millonadas para poder contar una buena historia de terror. No digo que no van a poder dormir o que se van a tirar por una ventana del terror que les va a generar la película, pero sí psicológicamente el film te va enredando y después tiene el hilo sobrenatural que tiene que ver con la hechicera, que está muy bien contado. Es muy realista lo que pasa. Aquellos que creen que hay personas que le pueden hacer un mal a otra, van a entender a lo que yo me estoy refiriendo. La película muestra eso. No es necesario que se invoque un demonio o que aparezca un ser interdimensional. Basta con elementos clásicos y con un toque de maldad para poder mostrar lo que una bruja le puede hacer a una persona cuando le quiere hacer un daño y elementos que ella necesita para poder sobrevivir. Evidentemente es una persona que es muy antigua y que está envejeciendo y que está enferma y necesita, como pasa en muchos relatos, jóvenes. Acá es donde un poco entran estos chicos que han desaparecido. Presten también mucha atención cuando se le da vuelta la historia a la bruja, cuando Alex que observa, porque ella nunca le oculta a su sobrino cómo utiliza la magia para poder embrujar a sus padres, ¿no? Nunca se lo oculta, es muy sincera en ese sentido porque lo amenaza, diciéndole, si vos no haces lo que yo te digo, yo puedo hacer que tus padres se coman entre sí. Y le hace hacer a sus padres cosas, autoflagelarse de una forma realmente tremenda. Esto me pareció genial en la película. Y cómo este chico capta eso, aprende lo que ella hace y se lo vuelve en su contra. Hay escenas que son graciosísimas, especialmente todo lo que tiene que ver con los chicos y la bruja al final, ¿no? Pero así como es un tramo muy cortito de humor, la película lejos está de ser una parodia, ni mucho menos. Es una película de terror. Verdaderamente es una película de terror muy bien equilibrada, con un personaje fuertísimo como es el de Gladys, que no está en toda la película, porque nos la van mostrando casi como visiones, ¿no? Al principio, y después de la mitad de la película tiene prácticamente buena parte del protagonismo. Fundamental el tema de las muy buenas actuaciones que hay. Benedict Wong, Julia Garner, Josh Brolin, como les dije al principio, Alden Ehrenreich, actor que hizo de Han Solo, por ejemplo, y que lo habíamos visto hace muy poquito en Ironheart. Bueno, son actores que tienen una carrera muy buena y el peso de ellos en el film está muy bien. Lo de Josh Brolin tratando de resolver dónde está su hijo está muy bien logrado. Es un punto muy importante para la película tener actores de primer nivel. El personaje de James, este chico drogadicto y todo su arco es graciosísimo. Por eso digo, tiene algunos niveles de humor que son muy divertidos en la película, pero en ningún momento la nerfea a la película. La película siempre sigue siendo un film de terror psicológico y tiene ese toque de brujería clásico que a mí me encantó. Y la representación de
de esta hechicera a cargo de Amy Madigan es brillante. Es verdaderamente brillante porque es un personaje escalofriante y que después cuando se le da vuelta a todo, hasta es gracioso. Las brujas tienen ese tipo de cosas, tienen ese ida y vuelta. Bueno, está todo esto en la película, así que yo se las recomiendo ampliamente porque a mí me pareció verdaderamente una película eh, con elementos clásicos, pero con un toque de aire fresco, ¿no? Encarado de otra forma. Hay por ahí un tema que tiene que ver con historias de leyendas urbanas, pero estuvo muy bien manejado, muy equilibrada y sólida. La verdad, venimos de parabienes. Me gustó mucho As que regresan, película que reseñé la semana pasada de terror, y esta semana esta película con la hora de los desaparecidos me ha parecido otra verdadera genialidad. Son películas que no tienen la pompa grande, no han sido anunciadas desde hace meses. Sin embargo, cuando se estrenan, la gente está empezando a hablar de ellas. Así que denle una oportunidad a la película y si la han visto, bueno, comenten qué les ha parecido, si coinciden conmigo o no, qué les ha parecido la caracterización de la bruja y el relato que nos han ido mostrando de este misterio con tintes sobrenaturales. Dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.